Buenas noches. Eh, Quiero dar las gracias a todos los presentes por dedicar este tiempito a un tema que es pasión de todos los que estamos inmersos en lo que es la odontología, particularmente la implantología y las especialidades afines. También a GEDESA por tener siempre la inquietud de estimular y de impulsar todo lo que se refiere a lo que es el mejoramiento profesional, ¿no? Y terminar de agradecer a mis colegas hoy con compañeros y panelistas en este tema, por conformar un equipo lindo de trabajo que en el tiempo siempre se ha caracterizado por tratar de mejorar en lo personal y también de ayudar un poquito a toda la sociedad de odontología, de aquellos profesionales que están día a día en lo que es la profesión y la especialidad. Hoy el tema de cirugía guiada no es un tema nuevo, es un tema que data de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que, como todo en la vida, se ha ido perfeccionando, ¿no? Y ustedes van a poder apreciar el día de hoy, no solamente nosotros acá en Bolivia, sino mucha gente en el mundo ha ido buscando que esto de la cirugía guiada realmente sea 5 estrellas, ¿no? Y que sea comprobado con una evidencia científica. Entonces, en ese entendido, hoy vamos a hacer una inducción a lo que es la cirugía guiada. Van a poder ustedes apreciar todo lo que es el sistema de Neodent. Van a ver específicamente los pasos que debemos realizar para la verdadera cirugía guiada. Y también vamos a mencionar, o por qué no mencionar, los posibles errores que tiene también esta parte de la implantología. Como les decía, esto de la cirugía guiada es una inquietud de muchos años atrás, ¿sí? Y yo pienso que es desde el precursor de lo que es la implantología basada en la osteointegración. Los que hemos tenido la suerte de conocerlo, de una o de otra manera, al profesor Branemark, estamos seguros de que también él ha pensado en eso, porque si bien ha sido el inicio, la osteointegración, el instalar un implante de manera convencional, en el tiempo y conforme uno va realizando el trabajo, se da cuenta de la complejidad que es lidiar cada día con un determinado caso en la consulta. Por lo tanto, en esta inducción veremos lo que básicamente recordar muy brevemente lo que es una cirugía convencional, sí tratar de inducir a todos en lo que es la cirugía guiada, ¿sí? Pero la cirugía guiada en este sistema, que es el sistema Neodent, ¿no? Y las grandes ventajas que tiene la misma, sobre todo en lo que ya nos adelantamos sea una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Y claro, el hecho de que sea una cirugía mínimamente invasiva significa que se hace una cirugía sin colgajo. El objetivo básicamente de este tema y de este tiempo que nosotros estamos reunidos con ustedes acá, es que podamos dar a conocer las diferentes herramientas de última generación que disponemos hoy para la instalación de implantes. Como les decía, esto no es nuevo, ¿sí? Tiene muchos años, ¿no? Pero la verdad es que la persona que realiza una cirugía guiada tiene la particularidad, la ventaja de que puede realizarse la cirugía visual previa a través de un ordenador, ¿sí? Y de un diseño digital para poder realizar la cirugía e instalación de los implantes a través de un dispositivo que es la guía quirúrgica. ¿Qué es lo que se necesita? Básicamente un software, una impresora 3D o la fresadora, y el que va a realizar una cirugía guiada necesita el kit de cirugía. Ustedes van a poder ver, vamos a mostrar, que la inquietud de buscar la cirugía guiada en nuestro medio
no es de ahora, es de muchos años atrás. Y nosotros, como estoy seguro, mucha gente se ha dado medios de tratar de lograr lo que hoy es una cirugía guiada 5 estrellas. Si ustedes prestan atención a la imagen que estamos mostrando, ya en el 2002, Van Steenberg es el que ya mencionaba y daba los pasos con evidencia científica y resultados predecibles de lo que era realmente una cirugía guiada. De esa época al día de hoy, lógico, ha pasado mucho tiempo y la industria y la gente que se dedica, que ha dedicado todo su estudio a implementar ese dispositivo, pues lógicamente hoy ha logrado el éxito y la persona que realiza la instalación de implantes con cirugía guiada, pues las ventajas que ha logrado, que no solamente van en beneficio del profesional, principalmente en beneficio del paciente, como lo vamos a ver más adelante. Sinónimos de cirugía guiada, o vamos a ver también los sinónimos. Para eso necesitamos llamar también cirugía asistida por un computador o una cirugía guiada por imágenes. Estas tres cosas nos ha dado que podamos conseguir las guías de precisión. Pues rápidamente, como todo que es estudiado y es a su vez llevado como un conocimiento objetivo y real, tiene una clasificación básica que puede variar tal vez de algún autor a otro. Nosotros nos quedamos con esta, donde se ha clasificado a las guías o a los sistemas guiados en sistemas dinámicos, sistemas estáticos y aquellos sistemas que son a mano alzada. Básicamente, hoy vamos dejando los otros y nos quedamos con los sistemas estáticos. Como ustedes pueden ver, los sistemas estáticos podríamos mencionarlos bajo tres pilares. Primero, ¿qué tipo de soporte va a tener esa guía en un determinado paciente? Esa guía, para lograr su estabilidad y que no tenga ningún movimiento, podría tener un soporte en mucosa, exclusivamente. Aunque no es la mejor, si solamente es en mucosa y no tiene algún aditamento que le dé la retención y la inamovilidad en boca, pero es la alternativa. También podríamos lograr un soporte en hueso cuando agregamos algún aditamento para lograr la estabilidad completa de la guía. Y también podríamos lograr esta estabilidad o esta retención en los dientes. Y muchas veces se hace una mezcla de los tres. Puede ser muco o óseo o puede ser dentro mucosa. Lo importante es que esta guía esté totalmente estable en el momento que se instala en la boca. La clasificación de esta guía desde el sistema estático también nos muestra o se menciona respecto a la visibilidad. Y esta visibilidad, como ustedes pueden ver, puede ser abierta y cerrada. ¿A qué se refiere abierta? Cuando tú, después de utilizar la guía quirúrgica, necesitas probablemente hacer algún colgajo. O en el otro caso, cuando tú, una vez que has empezado a utilizar tu guía quirúrgica, no necesitas hacer ninguna incisión. Y posteriormente, se refiere el sistema estático a lo que es el fresado, la instalación del implante, pero guiado, ¿no? Ahora, las guías pueden ser parcialmente guiadas, como las vamos a mostrar, y las guías pueden ser totalmente guiadas. Esa es una instalación de un implante por una cirugía o por una guía totalmente quirúrgica y que realmente va a ser una cirugía guiada 5 estrellas. Acá ustedes van a poder ver las ventajas y las desventajas de realizar una cirugía a través de una guía computarizada, a través de una tomografía. ¿Cuáles serían esas ventajas? Que se aumenta notablemente la precisión en la instalación del implante. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener presente, y todos tenemos presente, que ese implante debe estar colocado, instalado tridimensionalmente. ¿Sí? Tridimensionalmente, ¿para qué? Para que además de la prótesis,
además la prótesis, el momento de la rehabilitación misma, no ofrezca ninguna dificultad y se pueda realizar una rehabilitación acorde a una instalación de un implante en una posición y en un sitio adecuado. Otra de las ventajas de hacer una cirugía guiada es que disminuye el tiempo operatorio. Si antes, haciendo una comparación subjetiva, nosotros instalábamos implantes de manera convencional, 2 implantes en 1 hora, pues con la cirugía guiada instalamos los 2 implantes en 20 minutos. Por lo tanto, el tiempo operatorio disminuye y eso va en beneficio del operador y sobre todo del paciente. Porque aquel paciente que sale de la cirugía y dice, yo estuve 15 o 20 minutos y no he tardado más cuando pensé que me iba a quedar 3 horas, es un paciente que sale ya satisfecho con el acto quirúrgico. La ventaja importante que ya les mencionaba es que este implante está colocado en una posición 3D, es decir, en la posición correcta que debe ir el implante. El hecho de que tú realices una cirugía guiada hace que tengamos mucho cuidado o preservemos todos los reparos anatómicos o las estructuras anatómicas que todos conocemos y que tenemos que preservar en cualquier tipo de cirugía para implante. Menciono solo 2, el seno maxilar, el piso de fosas nasales y el conducto dentario inferior, ¿no? Que lo conocemos todos perfectamente. La ventaja también de realizar una cirugía guiada es que disminuimos o no realizamos una incisión. Hoy la cirugía guiada está además indicada de colocar el implante y colocar los dientes en el mismo momento. Es decir, que el paciente entra desdentado al quirófano y sale dentado, es decir, portador de su prótesis, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que nosotros vamos a hacer la rehabilitación en el día o así la hagamos diferida, es que el resultado de esta rehabilitación debe ser óptima, ¿sí? Cuando instalamos el implante en una cirugía guiada, sí existe un margen de error. ¿Cuánto podríamos nosotros dimensionar el margen de error? En 1%, ¿sí? ¿En qué momento podría ocurrir ese margen de error? Por ejemplo, cuando estamos iniciando la preparación con la fresa guía, ¿sí? Porque una vez que ya hemos entrado y está marcado, ya no existe margen de error. O otro margen de error es en la angulación de 5 grados que ocurre en la parte apical, ¿sí? La rapidez hemos mencionado de instalar un implante en cirugía guiada, además que mejoramos notablemente el postoperatorio del paciente. El hecho de que tú no hagas una incisión, no hagas una sutura, ese paciente va a tener menor inflamación y menor dolor, y su tiempo de recuperación va a ser mucho más rápido en relación a una cirugía convencional. Algunas de las desventajas que podría ocurrir en una cirugía guiada. El costo, sí, la parte económica tiene algo que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como es una manera de realizar la instalación del implante 5 estrellas, pues todos los aditamentos y toda la planificación previa que se realiza, pues tiene un costo, ¿sí? Pero no hay o no tiene precio el hecho de que tú consigas el éxito deseado en la instalación del implante y además la satisfacción del paciente que sale después de instalado el implante, mejor si todavía se le ha instalado su prótesis, ¿no? La irrigación, ¿no? Que se dice que la irrigación probablemente por la interposición de la guía podría no llegar, pero nosotros sabemos bien que eso lo podemos atenuar o no nos debería afectar si disminuimos la velocidad de preparación con las fresas en el tejido óseo, ¿sí? Además que no olviden que para realizar una cirugía guiada, pues necesita un tiempo, una curva de aprendizaje, un entrenamiento que todos lo hemos tenido y que todos los que tenemos interés o estamos inmersos en la implantología, la vamos a realizar. Lo que sí, la desventaja también es que aumenta el tiempo de planificación. Claro, todo ese tiempo previo a la instalación del implante es mayor que probablemente en una cirugía convencional. Pero ¿dónde se compensa eso? En el tiempo operatorio.
¿sí? El tiempo operatorio, como habíamos mencionado, está disminuido. Acá les voy a mostrar una imagen donde está la guía analógica, ¿sí? Para estas guías analógicas, como las que estábamos acostumbrados a realizar, nosotros teníamos que tomar impresiones, vaciar modelos en yeso y realizar un encerado, como el que ustedes están viendo, ¿no? El paso a las guías digitales es totalmente diferente, ¿sí? No tomamos impresiones, realizamos un escáner en la boca del paciente, ¿sí? Se toman fotografías del paciente y una vez conseguido el archivo STL, es llevado al ordenador para que a través del sistema DICOM se pueda realizar la planificación y la ejecución de la confección de la guía. Vamos a mostrar acá la selección del paciente, cuándo está un paciente indicado para realizar la cirugía o cuándo no puede de repente poderse utilizar directamente una guía para instalación de un implante directo. Ustedes están pudiendo observar las diferentes imágenes en la imagen que estamos viendo, donde vemos las clases de hueso y donde se nos dificulta el poder utilizar una guía y a priori, en primera instancia, instalar un implante. Pero es que la guía no solamente puede ser utilizada para instalar el implante de manera directa. Podemos nosotros utilizar la guía quirúrgica, marcar el sitio donde debería ir el implante y posteriormente, realizando una cirugía a cielo abierto, proceder a la regeneración del tejido, sí, pero ya con el sitio indicado donde debería ir el implante. Ustedes están viendo las diferentes variantes, sobre todo en el maxilar superior, ¿sí? En la parte posterior del maxilar superior también tenemos las estructuras ya conocidas en lo que se refiere al espesor del tejido óseo y a la altura del tejido óseo. ¿Respecto a qué? Al seno maxilar. Ahí ustedes están viendo dónde nosotros podríamos instalar un implante a través de una guía y dónde no podríamos instalar un implante por una posible neumatización del seno maxilar. Lo mismo en el maxilar inferior, de alguna manera nos recuerda a los procesos de reabsorción que sufre el maxilar inferior o el tejido óseo post-exodoncia, post-extracción, ¿sí? Donde se nos dificulta también probablemente la instalación de un implante y en todo caso también la utilización de una guía quirúrgica para la instalación de un implante. Ahí tenemos en la parte posterior, ¿sí? Las diferentes variaciones anatómicas que ocurren cuando existe las transformaciones post-extracción que ocurren normalmente en un paciente. Cuando hablamos de mitos y realidades, tenemos los puntos que ustedes están viendo. El hecho de que vayamos a utilizar una cirugía guiada, nosotros podríamos preguntarnos, ¿es para novatos o es para expertos? Yo creo que la cirugía guiada es absolutamente para todo aquel profesional que quiera realizar un trabajo con implantes, pero un trabajo de calidad. Por eso es que yo les menciono, es muy diferente realizar una instalación de implante con las diferentes guías que probablemente en estos años muchos profesionales, muchos profesores han puesto a disposición de la odontología a la que ahora se realiza para la instalación del implante y ustedes van a poder observar. Es 100% exacta, ya les hemos mencionado que puede tener un mínimo margen de error, ¿sí? La cirugía guiada versus, digamos, con colgajo o sin colgajo. Tienen sus ventajas, por supuesto. ¿Qué es lo que el paciente prefiere? Que le realicen un acto quirúrgico de instalación de un implante haciendo una incisión y un levantamiento del colgajo o que le instalen un implante sin haber realizado incisión y sin haber realizado sutura. Creo que la respuesta es obvia, ¿sí? El tiempo de la planificación ya les había dicho que es algo que tenemos que tener en consideración porque en la cirugía guiada es donde se toma más tiempo y de repente sí, esa desventaja hay que tenerla presente, ¿sí? Pero lo que sí está comprobado es que aquellos profesionales que realizan
el tratamiento de rehabilitación con implantes, pero con implantes instalados a través de una cirugía guiada, está disminuido o atenuado o totalmente insignificante la morbilidad de ese tratamiento con implantes. Por lo tanto, el hecho de que nosotros instalemos un implante con una guía quirúrgica, ¿sí? A través de la cirugía guiada, nos va a dar mayor precisión y mayor exactitud. Mostramos algunas imágenes de lo que significa básicamente un colgajo, una incisión o el utilizar el sistema de cirugía guiada de la Neodent, ¿sí? Bueno, esto simplemente para mostrarles que este respaldo o con la evidencia científica está claramente demostrado en estudios que la gente que se dedica y que ha dedicado su tiempo a utilizar y a respaldar este sistema, pues en la calidad de implantes que han sido colocados con cirugía guiada y con un colgajo de manera convencional. Hoy les voy a mostrar, antes de ir enteramente a lo que es la verdadera cirugía guiada, algo que nosotros hemos hecho hace algún tiempo atrás, cuando acá en Bolivia no existía el sistema para poder realizar la cirugía guiada. Y les mostramos hoy lo que realmente en Bolivia existe la Neodent. Y todos conocemos distintas marcas de implantes. Y muchos dicen que tienen la cirugía guiada, la posibilidad de realizar. Y probablemente sí. Pero en nuestro medio tenemos que ser conscientes. Hace algunos años atrás no existía todo el kit ni todas las posibilidades, tanto en imagenología, para poder pensar en una planificación de rehabilitación con implantes con cirugía guiada. Esto nosotros hemos hecho hace algunos años atrás. Vean este paciente, ¿sí? Esta es una muestra. Acá tenemos la imagen panorámica donde nos muestra lógicamente el maxilar superior y las condiciones en las que estaban las otras piezas dentarias. Entonces, la imagen volumétrica, ¿sí? Del paciente, tomográfica. Los cortes en los distintos sectores para ver realmente la disponibilidad ósea. Y si ustedes prestan atención, tanto en el espesor como en la altura, pues tenemos el caso ideal para haber hecho y pensado en una guía quirúrgica guiada. Entonces, esa vez que hicimos, se tomó las impresiones de manera convencional, se vació en un modelo de yeso, se hizo un encerado diagnóstico, como el que ustedes están viendo en la parte izquierda, de color verde, pero para la confección de la guía, nosotros necesitábamos utilizar la cera roja, que es la que fue al final, sobre la cual se confeccionó lo que ustedes van a ver. Antes de eso, lógicamente, como ya se pretendía hacer la sobreposición, tanto en el software marcado, ahí pueden ver ustedes dónde se ha planificado realizar la instalación de los implantes y los emergentes de los implantes a similitud de un pilar de implante. Ahí está, sobre ese modelo se realizó. Sobreposición con los implantes. Y la confección de la guía, de la que esa vez nosotros hicimos. Por eso es que yo llamo una guía parcialmente guiada o empírica, ¿sí? Lo hicimos hace mucho tiempo atrás, pero van a ver los resultados. Ya ahí fueron los que ustedes van a ver y dirán, pues, estuvo bien o estuvo mal. Se planificó una post-extracción en ese momento. Se colocó la guía en boca y fue una retención dentaria, ¿sí? Aunque ustedes pueden ver en la parte superior, teníamos para colocar una retención en tejido óseo, pero las condiciones daban para que tenga una retención dentaria y mucosa. Marcadas los sitios de instalación del implante, se empezó a preparar. Y si ustedes prestan atención, la primera fresa de 2 milímetros. Acá solamente hicimos el anillo, si ustedes quieren ver, o la entrada para la fresa, solo de 2 milímetros. Esa es la única variante. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Solo marcamos el sitio de posición del implante.
todos los implantes preparados, como pueden ver, sin colgajo, paralelizadores para ver la dirección de los mismos. Y posteriormente la instalación de los implantes, por supuesto, Grand Morse, Aqua, como ustedes pueden ver, absolutamente todo este caso fue realizado con el Grand Morse, la Neodent. Y el único punto que, claro, tuvimos que hacerlo era en el de la post-extracción. Como ustedes pueden ver, hasta el hilo, claro, es un hilo de hace algunos años atrás, ¿no? También se puede ver los tornillos de cobertura de los implantes. Y la radiografía panorámica de control con los implantes instalados. Y ahí ustedes pueden ver lo que hicimos a manera de asemejarse empíricamente a una cirugía guiada, ¿sí? Lo ideal, ya en ese tiempo, lógico que el paciente quedó, bueno, encantado con el acto quirúrgico porque se le instaló varios implantes, su postoperatorio fue óptimo, de alguna manera la posición desde la rehabilitación que en ese momento se le colocó, como ustedes pueden ver, es satisfactorio. Este fue un caso, si ustedes pueden llamarlo, de estudio, ¿sí? En la cual el paciente, lógicamente, se brindó a que se pueda realizar este tratamiento. Claro, económicamente ese paciente no canceló, solamente fue para realizar el caso, ¿sí? Hasta acá. Esta es una parte para que ustedes tengan la inducción ahora de lo que es realmente una cirugía guiada 5 estrellas. Hola, buenas noches. Les habla el doctor Guillermo Castro. Bueno, primero dar un agradecimiento a la empresa Neodent, a GEDESA, por la invitación y por brindarnos la oportunidad de compartir un poquito de conocimiento en esto que es tan nuevo, ¿no? El doctor Ramiro Mena me antecedió, les explicó claramente un poquito a manera de introducción qué es lo que se realiza en una cirugía guiada por un ordenador. Entonces, la implantología oral guiada asistida por ordenador simplemente es una arma o es un instrumento que el profesional tiene que puede establecer un plan de tratamiento interactivo y virtual, que mediante la fabricación de una férula STL estereolitográfica facilita y optimiza la realización de la fase quirúrgica y prostodóntica en una sola sección y además impulsa a que el odontólogo pueda realizar carga inmediata, que es precisamente el fin por el cual se hace cirugía guiada, asistida por un ordenador, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a nosotros un poquito a manera de introducción, ver cuáles son los pasos que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de la realización de una cirugía guiada. Primero, el odontólogo tiene que estar altamente capacitado, el implantólogo en este caso, tiene que tener una capacitación muy precisa en la anatomía seccional del maxilar y la mandíbula. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que realizar primero una planificación tomográfica. Es importante que el implantólogo, antes de realizar una cirugía guiada, planifique tomográficamente la calidad y el tipo de hueso en el cual va a trabajar. Bien, para nosotros tener una planificación correcta, tenemos que hacer un estudio y de la anatomía seccional del maxilar y la mandíbula. Esto nos va a permitir realizar una rehabilitación en el cambio de la forma del hueso. Después, tener las características de la zona posterior del maxilar, el tipo de cortical que tiene el huesito. Cuando hablamos de tipo de cortical, vamos a hablar de los tipos de huesos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que es el tipo 4, que es básicamente algo elemental y esencial que nosotros aprendemos en la introducción a la implantología. Los tipos de hueso. Después tenemos las concavidades alveolares y eminencias, las arbotantes frontomaxilares, el agujero y el conducto nasopalatino, la tuberosidad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento de la anatomía
radiológica antes de iniciar una planificación tomográfica por ordenador. Bien, entonces dentro de los reparos anatómicos que debemos considerar están las fosas paranasales, las fosas del seno maxilar. ¿Sí? El seno maxilar, ustedes entenderán, es una pirámide cuadrangular que tiene cuatro paredes, un piso y un techo, donde debemos nosotros obviamente considerar la altura y el espesor del hueso en el sector posterior de la maxila. Cuando nosotros vamos a realizar una cirugía guiada por ordenador, es importante tener un remanente óseo que te permita anclar con estabilidad el implante. Y si a este implante tú le vas a realizar una carga inmediata, tú tienes que ver cuánto torque te ofrece o te brinda ese implante para poder soportar la carga masticatoria. Entonces, es importante y fundamental medir el hueso, el tipo de hueso que tienes, si es 2, tipo 3. Entonces, eso te va a permitir estabilizar bien el implante. Además, del diámetro, la longitud del hueso es verdaderamente importante, porque cuando hacemos cirugía guiada, se supone que en el sector posterior vamos a colocar el implante sin hacer un levantamiento de seno paranasal a cielo abierto. Entonces significa que tenemos que tener más de 6 milímetros de longitud de hueso para poder anclar el implante, ¿no es cierto? Después tenemos en el sector anterior de la maxila el conducto nasopalatino. ¿Por qué es importante estudiar bien en un corte axial el diámetro del conducto nasopalatino? Porque vamos a ver la proyección vestibular del hueso remanente en relación a la fosa del conducto nasopalatino. Es decir, el remanente de hueso es el cual te va a dar el diámetro del implante y el anclaje del implante. Entonces, en el sector anterior es bien importante conocer este reparo anatómico antes de realizar una cirugía guiada. Entonces, tú tienes que planificar, medir la altura y el espesor y el cuidado que debes tener con este elemento o este reparo anatómico, que obviamente si tú no tomas la consideración o los recaudos necesarios, puedes provocar un accidente, una hemorragia, etcétera, etcétera. Entonces todo puede complicarse. Entonces es bien importante también ver cuánto es el diámetro de este conducto nasopalatino, porque ahí te va a dar la angulación de la emergencia del implante para la futura prótesis. Como estamos hablando de un sector anterior, es altamente estético. Entonces, las consideraciones y recaudos que tú debes tomar deben ser los necesarios como para poder hacer una planificación tomográfica. Ahí tenemos también el seno paranasal, los septums que existen en los senos paranasales que son muy importantes para tomar la consideración, porque a veces en estos septums, dependiendo al espesor y diámetro que tienen, tú puedes anclar el implante en el septum, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que tomes las consideraciones necesarias de los reparos anatómicos en una planificación tomográfica. ¿No ven? Después, en la mandíbula, por ejemplo, es importante en el sector posterior ver la hendidura que de la forma descendente que tiene en la cara lingual, el huesito mandibular, porque ahí se encuentra un reparo anatómico muy importante, que en algunos pacientes es mucho más pronunciado, y ahí hablamos del balcón de Fischer, ¿no es cierto? El balcón de Fischer es esa depresión que tiene de manera gradual desde la parte del reborde hacia la parte inferior de la mandíbula, ¿no es cierto? Muchos implantólogos, cuando hacíamos la cirugía de implantes con radiografía panorámica hace unos 20 años atrás, no teníamos en cuenta este reparo anatómico. Con la tomografía nosotros podemos hacer con un corte transaxial la medición y la depresión de este balcón de Fischer. Otra de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta en las consideraciones anatómicas es
¿cómo se llama? El conducto dentario inferior, ¿no es cierto? El agujero mentoniano y las prolongaciones que tiene del conducto mentoniano hacia el mentón. Entonces, esos reparos anatómicos nos van a ayudar a decidir el diámetro y la altura del implante, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos una planificación tomográfica para hacer una cirugía guiada y para hacer cualquier tipo de cirugía en implantología, debemos tomar en cuenta estos aspectos, que son muy importantes. ¿Cuáles son las ideas claves que nosotros tenemos que tener como consideraciones? En la cirugía guiada, mínimamente invasiva, no se ve la anatomía y es preciso conocerla al detalle para imaginarla y sentirla. Esta cirugía guiada mínimamente invasiva es la cirugía que nosotros realizamos cuando hacemos una planificación tomográfica y vemos que tenemos un muy buen reborde, una altura, por decirles, mayor a 13 milímetros y un espesor mayor a 6 o 7 milímetros. A veces hacemos una cirugía mínimamente invasiva con flappers y manualmente nosotros podemos colocar una guía quirúrgica y realizar la inserción del implante. Pero en este caso, como no es una cirugía guiada por un ordenador, nosotros sentimos el huesito y la cortical y vamos mapeando con el medidor de profundidad y vemos el remanente del hueso. Y así podemos hacer la inserción del implante. En la maxila superior, la dirección idónea del implante entra en conflicto con muy alta frecuencia cuando hay concavidades alveolares en la cortical externa y que siempre a veces es, además, muy fina. En ese caso, cuando tenemos concavidades y es de difícil acceso el posicionamiento de la guía dentomucosa, tenemos algunos tipos de accidentes que podemos tener en la colocación de las fresas iniciales. Entonces, es muy importante tomar esas depresiones o esos accidentes anatómicos que tienen en el maxilar. ¿No ven? Es algo que nosotros debemos considerar y tomar en cuenta antes de decidir hacer una cirugía guiada. Otro de los factores, que es el maxilar anterior, es preferible colocar los implantes en el hueso palatino antes que arriesgarnos a fenestrar la tabla externa o dejar el implante con una emergencia vestibular para no salirnos por la cortical externa. Esto es relativo, porque definitivamente nosotros cuando hacemos una planificación tomográfica para la colocación de implantes, vemos en relación al encerado de diagnóstico y a la planificación protética el tipo de emergencia que tiene que tener nuestro pilar. Y obviamente en el pilar es donde se va prácticamente rehabilitar. Es decir, si vamos a hacer una prótesis atornillada, lo mejor es hacerlo lo más palatinizado posible, un poco más hacia palatino, para que no tengamos el problema de la emergencia de la chimenea, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental tomar en cuenta estos aspectos de acuerdo a la ubicación tridimensional del implante en relación a la angulación, ¿no es cierto? Entonces, esas son algunas cosas que debemos considerar de manera importante. Bien. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que es el sistema Neoden, ¿no es cierto? La cirugía guiada por ordenador con los implantes Gran Morse. Nosotros venimos trabajando hace un par de años con estos implantes Helix de la Gran Morse, porque hemos visto que dentro de las características del implante, la conicidad que tiene, la versatilidad y el interfase de la rehabilitación única nos brinda grandes ventajas. Es decir, el implante Gran Morse, a diferencia de los implantes convencionales con Morse, tiene una mayor angulación en el cono interno, 17 grados mayor a los implantes convencionales. Esto hace que la interfase del implante pilar tenga mayor agarre y nos garantice una mayor estabilidad en relación a la carga o a la carga de la prótesis y a los factores de la funcionalidad en biomecánica. Aparte de tener anatómicamente el implante
un doble hilo de rosca, un ápice cortante que tiene espiras y trabas para la mayor inserción post-osintegración y mayor estabilidad. El tratamiento microscópico de este implante nos da grandes ventajas. Es tanto así que el tratamiento de superficie de este implante te da la posibilidad de cargar el implante 6 semanas después de la instalación. Y además, este implante está diseñado por las características anatómicas para recibir carga inmediata. Entonces, con todas esas ventajas del sistema Neodent, de los implantes Gran Morse, nosotros tenemos plena seguridad de que trabajar con estos implantes nos va a brindar, obviamente, una mayor garantía en el momento de la rehabilitación y además mayor predecibilidad, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que conocer qué es el implante Helix, que es al final de cuentas con el cual vamos a trabajar. Es un diseño del cuerpo totalmente cónico, contorno híbrido, coronal, cilíndrico, apical y cónico en el ápice. Activo, cámara helicoidal, punta suave, redondeada, etcétera, etcétera. ¿Es cierto? Ahí tenemos este implante Gran Morse Helix, como todos los implantes, debemos insertarlos, instalarlos 2 milímetros por debajo de la cresta ósea, ¿no? Esa es una de las indicaciones para lograr una gran estética, una solución protésica que combine la estética y la funcionalidad, y la interfase protésica única y la comodidad en todos los diámetros del implante. Es decir, este implante tiene una sola medida de la plataforma, ¿no es cierto? Un solo pilar para todos los implantes que van desde el 3.5 hasta el implante 5 en diámetro. Entonces, no necesitas tú tener distintos tipos de pilares de acuerdo a la medida de la plataforma. Es una interfase única. Y esa es la ventaja que tiene, ¿no es cierto? Ahí tenemos la anatomía interna del implante, la interfaz cónica, tiene un resultado funcional y estético. Bien, ahora adentrándonos un poquito en el tema de por qué la Neodent Gate Surgery es una de las técnicas de cirugía guiada que se diferencia de la técnica convencional por la utilización de una guía impresa y el uso de un kit específico con fresas de longitud diferente. Es un sistema indicado para quien ya domina las técnicas convencionales. Es decir, nosotros si vamos a utilizar un kit de cirugía guiada, primero debemos familiarizarnos con un kit convencional, porque en un kit convencional tú vas a poder tener un amplio conocimiento de la secuencia del fresado, de la instalación del implante en condiciones normales. Tú teniendo conocimiento de un kit quirúrgico normal o convencional, puedes pasar a la utilización de un kit quirúrgico de cirugía guiada por ordenador. En realidad, el cambio esencial que se da es más que todo en el uso de las anillas y los posicionadores, el tipo de guía quirúrgica que vas a utilizar, los tipos de guía quirúrgica que pueden ser de anclaje dental, anclaje mucodental, anclaje mucoso y anclaje óseo, ¿no es cierto? Eso obviamente va a depender del tipo de rehabilitación que vas a realizar y el caso el cual vas a tratar, ¿no es cierto? Para rehabilitar, hacer cirugía guiada en implantes unitarios, en implantes plurales o rehabilitaciones totales, ¿no es cierto? A cielo abierto o a cielo cerrado. Va a depender mucho de la planificación que tengas en la parte de la tomografía y la planificación protética, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental tomar en cuenta esos aspectos. Bien, la técnica de cirugía guiada de la Neodent se diferencia por ampliar las opciones de tratamiento. Primero, que es muy funcional para casos simples y complejos. Es previsible a través de una planificación previa por el software. No tiene mucho margen de error. Es verdaderamente preciso. Si obviamente la planificación que tú haces lo hace por manos expertas, donde tú eliges mediante un software y una plantilla de opciones y posibilidades que te da,
para poder colocar los implantes y el diámetro exacto en la posición y angulación tridimensional correcta. Te da también la estética porque obviamente vas a trabajar mediante un encerado virtual o digital o un encerado de diagnóstico manual, en el cual tú vas a pronosticar y predecir tu futura prótesis, ¿no es cierto? Si esta prótesis va a ser plural, cementada, atornillada o individual, puede ser cementada o atornillada, qué tipo de aditamentos en la fase protética vas a utilizar. Toda esa planificación la debes realizar antes de elegir el tipo de férula de cirugía guiada. Es segura en relación a la asertibilidad de la posición final del implante, porque no tienes mucho margen de error. El margen de error es de apenas 1 milímetro en la variación de la colocación del implante a nivel coronal y hasta 5 grados a nivel del ápice. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, al trabajar con esta técnica de cirugía guiada de la NeoD, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que vas a tener una forma segura de realizar la cirugía guiada siempre y cuando coloques bien tu férula. Uno de los factores predisponentes al fracaso de la cirugía guiada es el error manual por la mala instalación de las férulas o de la plantilla de la cirugía guiada. Entonces es fundamental tomar en cuenta y considerar ese aspecto. Es cómoda porque garantiza mayor satisfacción y aceptación por las molestias postoperatorias que el doctor Mena hace un instante había mencionado. Y también es eficaz porque reduce la duración del procedimiento y el número de citas, el costo del tratamiento, etcétera, etcétera. Verdaderamente tus pacientes, después de realizarte una cirugía guiada, pues se van sin molestias, pues porque no les existe colgajos, no tienen suturas, hay un mínimo de error en las posibles dehiscencias de la sutura o posibles infecciones, etcétera, etcétera. Es muy utilizada este tipo de cirugías, por ejemplo, en pacientes con enfermedades de base, en los cuales no puedes hacer colgajos amplios, mucoperiósticos de espesor total, que puedan un poco lesionar los tejidos adyacentes, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar una cirugía guiada realizada por ordenador? Primero, el diagnóstico y la planificación, que es fundamental. La adquisición de datos mediante una tomografía con BIM, las impresiones de la exploración, ¿no es cierto? Donde tú haces una planificación primero tomográfica. Luego haces una planificación virtual, ¿no es cierto? Que consiste en la selección de los implantes, o sea, qué tipos de implantes vas a utilizar en relación al diámetro y a la longitud y la ubicación tridimensional en la arcada. Una vez que tienes ya hecha la planificación en base a tu encerado de diagnóstico, vas a realizar o mandar a realizar la fabricación de la guía quirúrgica, ¿no es cierto? Que esta puede dividirse en los 3 aspectos que ya hemos mencionado anteriormente. Y luego el procedimiento quirúrgico y las herramientas específicas para la cirugía guiada. Y ahí empezamos a tener un poco de conocimiento, en el punto número 4, del kit de cirugía guiada. Ustedes ven, es un kit profesional que se cuenta en la empresa, con el cual podemos tener todos los dispositivos para la inserción de los implantes mediante ordenador. Primero, la inserción guiada del implante en la parte superior del kit. Ahí podemos ver los tipos de fresas, ¿no es cierto? Desde la fresa piloto, la secuencia de las fresas, los pines estabilizadores de las férulas quirúrgicas que están en dorado y los flappers, ¿no? Los flappers que vienen en la parte superior. Si ustedes pueden notar, ahí están de color lila, azul y verde. Estos flappers básicamente están para retirar el tejido o el tejido de la encía y obviamente tener una cirugía libre de contaminación
por los fibroblastos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los flappers para las distintas medidas de 3.5, de 3.75 a 4.2 y arriba de 5 en color verde. Luego tenemos los posicionadores o estabilizadores de las férulas o de la guía quirúrgica, los pines de inserción que vienen de color lila, azul y verde de acuerdo al diámetro, las llaves, la secuencia de las fresas cónicas, con mayor diámetro, obviamente. Estas fresas tienen un tallo mucho más largo, porque a eso hay que sumarle, obviamente, el espesor de la anilla, bueno, el diámetro de la anilla y también el espesor de la encía, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el grosor de la mucosa, que es de 5 milímetros, la anilla que mide una altura de 4 milímetros y sumamos todo desde la inserción del implante que va a 2 milímetros debajo de la cresta, tenemos 9 milímetros y cuando la mucosa es mucho mayor en diámetro, tenemos hasta 7 milímetros, entonces tendríamos un tallo hasta de 11 milímetros. Entonces todas esas consideraciones van a planificarse en la tomografía, ¿no es cierto? Para ver el tipo de anilla, la altura del transmucoso y el hueso. Bien, aquí tenemos también las abrazaderas que están en color dorado, que vienen con una fresa para la fijación ósea de los pines de sujeción. Y estos pines pueden tener distintas formas en la ubicación en el hueso para la fijación, ¿no es cierto? Ahí ven todas las opciones en las cuales podemos tener los pines para implantes plurales en el sector unilateral posterior, bilateral posterior, en una arcada total con 4, con 5 y con 6 implantes. Es bien importante tener obviamente las anillas y los pines de sujeción porque gracias a ellos vamos a tener estabilidad de la férula, especialmente estas férulas o guías quirúrgicas cuando se diseñan para hacer solo en anclaje mucoso. Tenemos que tener los pines de sujeción bien estables tanto en el lado derecho como en el izquierdo para no tener variación, ¿no es cierto? Ahí viene con su fresa, el pin dorado que viene 20 milímetros de diámetro y el cilindro posicionador del pin, ¿no es cierto? Que se llama manguito fijador, ¿no es cierto? Que tiene un diámetro de 1.5, donde vas a poder colocar e insertar este pin dentro del manguito posicionador e introducirlo en el hueso. Después tenemos las anillas para los implantes Gran Morse, que vienen en distintos diámetros. Como les dije, el color lila es para los implantes 3.5 o stretch, que generalmente se utilizan en el sector anteroinferior o donde no haya mucho espacio mesiodistal, ¿no es cierto? El azul, que es de la plataforma estándar, y el verde, que es de la plataforma ancha. ¿Lo ven? Bien, ahí están los cilindros con su diámetro de 3.5 en lila, de 3.5, 3.75, 4 y 4.3 en el azul, ¿no es cierto? Y el verde que tiene de 5 a 6 milímetros. Estas anillas posicionadoras van en relación a las anillas que van dentro del kit quirúrgico. En esta anilla, en este bracito, van a ustedes poder ver el diámetro de la fresa inicial, que es de 2.0, y la fresa de 3.5, ¿no es cierto? Para colocar un implante de 3.75. Y estas anillas vienen por colores, ¿no es cierto? Así también vienen en el diámetro las guías de las fresas, ¿no es cierto? Entonces, estos son como los reductores, tienen un concepto de reducción de las fresas, ¿no? Que van desde del diámetro más angosto al más ancho. Bien, después tenemos los punch, que les decía, que es para los flappers de los distintos tipos de medidas. Ahí tenemos luego las fresas. Las fresas, se dan cuenta ustedes que tienen más menos 11 o 9 milímetros, ¿no es cierto? Que van igual marcados desde 8, 10, 11, 13 y 16 milímetros, ¿no es cierto? Eso está en función
como les decía, al espesor de la mucosa, ¿no es cierto? Ahí vamos a sacar en la planificación tomográfica hasta cuánto debes entrar para lograr una buena preparación. Ahí están las presas, los diámetros de 4.1, 3.6, ¿no ven? Y las conexiones para el gran Morse, ¿no es cierto? Entonces, este conector para el implante de gran Morse igual viene en un tallo mucho más largo, que se ajustan obviamente a las anillas de la guía quirúrgica, que garantiza una inserción complementaria guiada al implante con un control de profundidad física. Y además permite la colocación del implante por debajo de la cresta, gracias a la consistencia de los diámetros entre la conexión del implante. ¿Ve? Y también tenemos ahí los pines posicionadores intraimplante para la sujeción de la guía quirúrgica. Cuando tú colocas, en un caso, por decirle, 6 implantes, insertas el primer implante y puedes colocar estos pines que igual vienen en distintos diámetros, ¿no es cierto? Entonces esto va a dar mayor agarre y estabilidad de la guía quirúrgica para continuar sucesivamente la colocación de los otros implantes. Y ahí tenemos el protocolo quirúrgico o la secuencia quirúrgica para el implante de 3.5, que viene desde el punch, la fresa piloto, la fresa de instalación del implante de 3.5, dependiendo del tipo de hueso, si es cortical o es un hueso esponjoso, y las fresas que vienen al último, que es para la inserción del implante con el motor y de manera manual con la llave Crick. Igual para el implante convencional de 4.1, los implantes 375 con plataforma 4.0. Ahí tenemos las fresas cónicas y de contorno. Toda la secuencia del fresado, igual para los de diámetro ancho, los verdes, que van arriba del implante número 5, de 5 a 6. Y también tenemos los scan body del gran Morse, que es para el escaneado o la toma de impresión intraoral, ¿no es cierto? De manera digital, en el cual mediante un software tú llevas esta impresión digital al ordenador para la realización de la futura prótesis. ¿Qué recomendaciones debemos tener? Primero, la apertura de la boca en pacientes debe ser suficiente. Esto especialmente en el sector posterior, tanto en maxila como en mandíbula. Después, garantizar la posición y orientación de la aplicación de las anillas del modelo, que eso es un acto netamente mecánico y secuencial. Después, aliviar la guía quirúrgica en el modelo en boca del paciente y localizar las entradas para la irrigación, que eso es muy importante. Hay muchos colegas que tienen mucho miedo a la cirugía por ordenador, a la cirugía guiada por el tema de la irrigación, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que darte modos para introducir orificios para que la irrigación llegue al hueso. Bien, la reconstrucción coronal panorámica. Este es un caso clínico el cual les voy a presentar, donde se hizo una realización de una cirugía guiada, pero a cielo abierto. ¿Por qué a cielo abierto? Porque obviamente teníamos que extraer un canino retenido. Es un paciente de aproximadamente sexo masculino, de aproximadamente de 54 años de edad, el cual presentaba un defecto estético en las prótesis que le habían confeccionado, por obviamente migración de las piezas hacia un lado de la línea media. Entonces se realizó primero la imagen volumétrica del paciente, la toma de impresión. Este es el paciente. Ustedes pueden ver claramente cómo tiene la desviación de la línea media. Luego se tomó una impresión digital, ¿no es cierto?, para un modelo STL. Luego se hizo un encerado de diagnóstico virtual, en el cual se hizo la extracción de las piezas dentales en el mismo modelo virtual. Ahí tenemos el encerado de diagnóstico, la posición correcta de la prótesis y en función a la planificación protética, y vamos a realizar la planificación quirúrgica. Ahí tenemos el encerado digital en 3D, ¿cierto? Las fotos intraorales previas a la cirugía,
la planificación quirúrgica por el ordenador, donde se van colocando en los lugares exactos los implantes con el diámetro y la angulación deseada para la futura prótesis. Se iba a colocar en la parte coronal del canino retenido, una vez extraído ese canino, un implante. Entonces ahí tenemos toda la planificación y hasta la impresión de la férula, ¿no es cierto? Ahí tenemos la férula o la guía quirúrgica y ahí hacemos la prueba de la guía quirúrgica una vez realizadas las extracciones y la extracción del canino retenido. Y luego hacemos el fresado convencional y la colocación de la guía quirúrgica para la posición correcta de los implantes. Esta fue una cirugía de alta complejidad en la cual tuvimos necesariamente que hacerla a cielo abierto por el tema del canino retenido, ¿no es cierto? Las extracciones dentales y la regeneración ósea post inserción de los implantes. Y vemos los implantes Aqua en la ubicación de los implantes post-extracción, los paralelizadores de manera correcta. Y ahí están los implantes, ya se pueden notar ahí la plataforma de los implantes, el cono interno. Ahí pueden ver el defecto óseo que quedó ahí a la derecha de la pantalla, que nos ha dejado la extracción del canino retenido. Fue una cirugía muy compleja porque obviamente por el tiempo que tenía ese canino estaba realmente anquilosado. Fue muy difícil extraer esa pieza retenida. Sin embargo, se logró colocar los implantes de manera correcta e ideal en la posición tridimensional deseada. Y ahí vemos, posteriormente a los 15 días, se les realizó la instalación de los pilares y la prótesis provisional. Prácticamente se logró una cirugía de carga inmediata, ¿no es cierto? Ahí podemos ver la corrección de la línea media, el largo y ancho de los provisionales que van acorde a la línea de la sonrisa, al plano horizontal, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahí vemos corrección de la línea media, plano horizontal, y ahí tenemos la radiografía panorámica de control, ¿no es cierto? Donde están ahí instalados todos los implantes. Se cargó esta prótesis en 4 implantes. El implante que tenía regeneración post-extracción del canino se lo dejó todavía enterrado porque no podía sufrir carga, porque no tenía mucha estabilidad. Sin embargo, se pudo evidenciar en el control la fijación del implante y la osseointegración. ¿Cierto? Ahí está. Y esas son las áreas de los posibles errores. ¿Qué errores podríamos tener en una cirugía guiada? Primero, la técnica anestesia es algo muy básico. La resiliencia del tejido, que generalmente ocurre cuando no ubicamos bien la guía quirúrgica. La precisión y angulación, que es un error netamente manual por la mala colocación de la guía o el anclaje. Posicionamiento de los reductores, obviamente es muy difícil incurrir en este error porque prácticamente viene secuencializado y viene de manera ordenada. Es muy difícil poder tener errores, pero sin embargo, en el sector posterior hay que anclar bien las anillas de posicionamiento, ¿no es cierto? A veces cometemos el error, o por hacerlo muy rápido, de no anclar bien las anillas y ahí tenemos errores en la angulación. Después, el posicionamiento del fresado, que es muy importante, y la apertura bucal. En la apertura bucal es un tema que se debe valorar antes de realizar una cirugía guiada. Hay que ver cuál es la apertura bucal del paciente cuando vamos a realizar implantes en el sector posterior. ¿Es cierto? Y cómo realizar la cirugía guiada con un flujo digital. Primero la digitalización, la parte que les va a explicar la doctora Allison de manera más concreta y puntual. Bueno, entonces les voy a dejar con la doctora Allison para que podamos ver todo el flujo digital, la parte de la planificación de cirugía guiada. ¿Ok? Buenas noches, queridos colegas. Pues ahora vamos a conversar un poquito de todo lo que es el flujo digital.
en la planificación tridimensional para la generación de una guía quirúrgica. Cuando nosotros hablamos de un flujo digital, necesitamos tener ciertos conceptos en claro y necesitamos también conocer los diferentes pasos a seguir para tener un éxito dentro de la planificación. Entonces vemos en este slide que básicamente tenemos 5 pasos a realizar. El primer paso será la digitalización de los diferentes archivos necesarios para poder realizar la planificación tridimensional del caso individualizado para cada paciente. Poder hacer un correcto diagnóstico en base a la tomografía computarizada con BIM, en base a los modelos digitales que van a ser adquiridos, ya sea por diferentes tipos de escáneres. Realizar una correcta planificación en relación al colega o al profesional que vaya a solicitar el servicio de una cirugía guiada. Súper esencial la comunicación entre colegas para un beneficio del paciente. Y posteriormente, aprobado el caso y la planificación, se realizará la fabricación de las guías quirúrgicas. Entonces, vamos a comenzar un poquito con el paso número 1, la parte de digitalización. ¿Qué es lo que yo necesito para poder generar una guía quirúrgica tridimensional a partir de una planificación virtual, un encerado digital? Básicamente tenemos tres ítems necesarios. El primero de ellos es una tomografía computarizada con BIM, que de hecho ya para el área de implantología es un protocolo oro para poder realizar la evaluación de reborde óseo alveolar remanente de cada uno de los pacientes. Entonces, a partir de la adquisición de esta tomografía, el implantólogo va a realizar la evaluación del caso para ver si el paciente accede a un tipo de cirugía guiada. Posteriormente, después de la aprobación del implantólogo, ya el centro radiológico, que pues yo trabajo en la empresa Radioimagen 3D, nos encargamos de hacer toda la digitalización de los demás archivos. En este caso, el paso número 2 es generar una impresión digital a partir de un escaneamiento intraoral, para que yo pueda hacer un match, una unión con la tomografía con BIM y así poder realizar una planificación tridimensional a partir de un software. Nosotros trabajamos con toda la familia Nemo Studio, que es un software español que tiene varios años en el mercado, totalmente especializados en el área odontológica. Y pues este tipo de software posee diferentes módulos. Uno de ellos es NemoScan. Prácticamente es un módulo para la planificación en implantología. Una vez que yo ya tengo esas 3 herramientas que me van a ayudar a generar los archivos digitales, necesito considerar ciertos aspectos. Punto número 1, cuando nosotros hablamos de tomografía con BIM, debemos de tener muy en claro el tipo de indicación del campo de visión, del FOB. ¿Qué FOB voy a solicitar para poder generar una guía quirúrgica? En la empresa nosotros tenemos el tomógrafo con BIM de la empresa Cabo Instrumentarium, que posee 5 diferentes tamaños de FOB. Dentro de ellos, los más ideales serían el 6x8 y 8x8 en la planificación de implantes. Un 5x5 nos limitaría bastante en el momento de realizar el match con el escaneado intraoral para poder generar un solo modelo tridimensional. No tendríamos los suficientes puntos adecuados en realizar la sobreposición de la tomografía con el modelo digital. Entonces, es por eso que nosotros recomendamos la realización de una tomografía 6x8, campo mediano, o un 8x8, que nos va a abarcar la región de maxila y mandíbula para que también tengamos un poco de relación oclusal en el momento del encerado digital. Además, debemos de recordar que cuando nosotros hablamos de campo de visión de FOB, también va muy relacionado con la resolución de imagen en tomografía. Cuanto más grande sea mi FOB, voy a estar disminuyendo la calidad de resolución tomográfica. Evidentemente eso depende de cada caso que se vaya a evaluar y para qué especialidad se vaya a solicitar la tomografía. Entonces, en el momento que se realiza la adquisición tomográfica, nosotros obtenemos el archivo DICOM, el bendito archivo DICOM que nos va a ayudar a poder trabajar, a poder importar este tipo de archivos dentro de nuestro software y realizar la planificación digital.
En la empresa nosotros trabajamos con el software On Demand 3D, que es un software demasiado amigable que me permite realizar una evaluación de toda la región multiplanar, que es el primer paso que se debe realizar en un paciente que vaya a ser indicado para una guía quirúrgica. Aquí vemos la evaluación de los cortes axiales, evaluación de los cortes parasagitales para poder verificar la espesura y longitud del reborde óseo alveolar y para ver si podríamos tener algún tipo de interferencia dentro de nuestra planificación. En este caso, vamos a recorrer los cortes, también en una ventana coronal, para identificar cuál es el calibre del conducto nasopalatino. También podemos identificar en este caso un espesamiento de mucosa sinusal. Tenemos una patología sinusal, de etiología a determinar. Entonces siempre deberemos de recorrer todo el volumen para que posteriormente podamos realizar los correspondientes cortes transversales o parasagitales y así realizar las medidas lineares en relación a la longitud y espesura ósea para poder realizar una primera planificación. Nosotros realizamos una primera planificación con el software On Demand 3D para verificar si realmente tenemos la capacidad de colocar unos implantes dentarios en la región que el odontólogo está solicitando. En este caso podemos observar que el conducto nasopalatino tiene un calibre importante y el remanente que tenemos en región vestibular es casi limitado, ¿no? Tenemos acá un diámetro de 3.95, entonces prácticamente tendríamos que colocar un implante que vaya de una espesura de 3.3, 3.5, dependiendo de la solicitud del implantólogo. Entonces, esta primera valoración que se hace en la tomografía con BIM me ayudará bastante para ver si realmente es viable poder realizar una cirugía guiada sin corajos. Además, debo de considerar que los diferentes cortes parasagitales no vayan a, de alguna manera, interferir en la planificación de nuestro implante dentario. Vemos ahí 4 cortes parasagitales, dependiendo de la espesura del implante. Una vez que este protocolo ha sido enviado donde el implantólogo, él nos solicitará ya la realización del segundo paso, que es una impresión digital a partir de un escaneado intraoral. Nosotros contamos con un escáner intraoral de la marca Medic i500, donde la empresa Arbot se encarga de la comercialización de esta marca. Es un escáner demasiado amigable, es portátil. El grado de resolución y rapidez durante el escaneamiento nos demora aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Así nosotros podemos obtener estos modelos digitales en un formato PLI. Aquí tenemos un video de cómo es que se realiza el escaneamiento intraoral. Básicamente está realizado por una luz que refleja y realiza la adquisición de los diferentes segmentos en los elementos dentarios, puede realizar el reconocimiento de tejidos blandos, lleva un tiempo, no es muy rápido, tampoco es muy demorado. Esto va a estar determinado por la experiencia y la práctica del operador. Sin embargo, se deben de considerar ciertos aspectos. En el momento de realizar esta impresión digital o realizar este escaneamiento intraoral para obtener los modelos digitales, debemos de tener mucho cuidado en la calidad del escaneado. Debemos de evitar que tengan espacios o agujeros dentro de la malla que me puedan causar interferencias dentro de la planificación digital en el software que yo vaya a utilizar. Una vez que terminamos de realizar el escaneado, evidentemente necesitamos hacer un escaneado tanto de la maxila como de la mandíbula y el registro de oclusión para que podamos basarnos sobre estos parámetros en el momento de realizar un encerado digital. Después de realizar el escaneamiento intraoral, este es el resultado. Ustedes podrán observar que realmente el grado de precisión es altísima. Tenemos ahí la identificación de los tejidos blandos. Este paciente era un portador de una prótesis provisoria, entonces incluso yo puedo determinar el relieve que ha causado la adaptación de la prótesis removible. Entonces,
Con este tipo de archivo, que es un archivo PLI, yo tengo la capacidad de realizar la exportación a un archivo tipo formato STL. ¿Qué es un formato STL? Este formato quiere decir que es una malla superficial formada por triángulos, ya que van a determinar una superficie, y que dependiendo de la cantidad de triángulos, también va a generar cierto detalle del modelo y obviamente el peso del archivo, el tamaño del archivo. Cuanto más pequeño sea mi malla de triángulos, tendré mayor grado de resolución en el archivo de formato STL. Perfecto, entonces vamos recordando. Yo ya tengo un formato DICOM originado a partir de una tomografía con BIM. Ahora ya tengo un formato STL para poder realizar la planificación virtual. Entonces, a partir de nuestro software NemoScan, módulo NemoScan, voy a poder importar estos archivos en STL, archivos en formato DICOM dentro del software y poder generar un encerado diagnóstico. Vemos este caso, son un encerado diagnóstico de incisivos centrales y lateral para poder guiarnos sobre la tomografía. Ustedes podrán observar el corte de reconstrucción coronal panorámica, donde vemos el posicionamiento de los implantes. Tengo los cortes parasagitales y los axiales. Entonces, estos implantes están situados o colocados de una manera tridimensional para disminuir los grados de error. Vemos acá que tengo la capacidad de jugar con las diferentes mallas que nos genera el software. Puedo eliminar los dientes que yo he predeterminado para un encerado digital. Puedo volverlos a colocar y en base a la generación de este encerado digital, voy a posicionar el implante de una manera adecuada para el caso. Posteriormente, generamos la guía quirúrgica para poder realizar la impresión de nuestra guía quirúrgica con las respectivas anillas dependiendo del caso. Acá vemos la impresión, entonces tenemos una tercera parte que es toda la planificación virtual con los diferentes software que existen en el mercado, tanto libres como pagos. Y una vez que está generada la guía, yo realizo la impresión de la misma. ¿En qué tipo de material nosotros realizamos la impresión? En una resina biocompatible, transparente. Realizamos la colocación de las anillas en una situación adecuada para no interferir dentro de la planificación. También hemos realizado la impresión del modelo para tener la certeza de la adaptación de la guía, para que no tengamos inconvenientes durante el acto quirúrgico. Hablando de tipos de materiales, existen diferentes tipos de materiales para las impresiones 3D. La literatura dice que la más recomendable es evidentemente la resina biocompatible, tanto así porque tiene mayor grado de precisión dentro de la impresión. Y tenemos esta guía de color negra que es en un material de PLA, que es un plástico, que también sirve para algún tipo de situación, pero es mucho más conveniente realizarla en una resina biocompatible. Perfecto, entonces en el momento que yo hablo de un flujo digital, necesito considerar que mi archivo DICOM generado por la tomografía tiene que ser totalmente perfecta, sin presencias de artefactos de movimiento, disminuir el grado de interferencias durante la imagen. Lo mismo en la impresión digital, generando los archivos STL y evidentemente la curva de aprendizaje para poder realizar la planificación digital con cualquier tipo de software que se vaya a utilizar. Todo esto me proporciona previsibilidad para que el profesional, el especialista implantólogo, pueda disminuir sus tiempos y tenga una posición adecuada, una posición ideal del implante dentario en un sentido tridimensional. A esto nosotros llamamos una integración digital. Ahora, sin embargo, como lo habían mencionado mis colegas, existen ciertos tipos de errores, ¿no? No están libres de tener cierto margen de error. ¿En qué casos? ¿Qué tengo que considerar para disminuir los grados de error? Primero, en la adquisición de la tomografía. Necesitamos que la tomografía sea lo más nítida posible, lo más alta resolución para que podamos realizar una adecuada importación dentro del software. Aquí tenemos la presencia de ruido que se caracteriza
por una imagen granulada en el fondo de la imagen. Podemos observar en el recuadro ABC cuando tenemos una presencia alta de ruido, intermedia y una imagen sin ruido, que esto está principalmente determinado por la cantidad de kilovoltaje y miliamperaje de cada equipo. Entonces, para cada protocolo, para cada tamaño de FOB, es necesario poder identificar y determinar la cantidad de kilovoltaje y miliamperaje adecuado para el caso y obtener una imagen ideal. También necesitamos considerar la presencia de artefactos que me van a interferir en la unión entre el archivo DICOM y el archivo STL. Tenemos los diferentes tipos de artefactos, por ejemplo, el artefacto de movimiento, que parece que tenemos una ligera desviación de la cortical vestibular y lingual, sin embargo, eso significa que el paciente ha tenido un ligero movimiento durante la adquisición de imagen. Tenemos otro tipo de artefacto que es de endurecimiento del rayo cuando existe presencia de materiales de alta densidad, desde restauraciones de alta densidad como las resinas, materiales de obturación endodóntico, hasta la presencia de prótesis unitarias metálicas o incluso los brackets metálicos, que definitivamente nos causan una gran interferencia, un gran artefacto que en algún momento nos puede dificultar el matches o la unión entre los archivos DICOM y STL. Otro de los posibles errores es el tamaño de voxel, que está totalmente relacionado al grado de resolución de imagen. Ya les digo, dependiendo del caso, nosotros tenemos que ser muy conscientes en poder solicitar el tamaño de FOB adecuado para cada uno de los casos. Y en lo que se refiere al tipo de escáner, ¿no? También tenemos cierto grado de error en la adquisición de imagen digital. Tenemos acá una imagen de la conferencia o el congreso que se realizó de la IDS, donde ustedes pueden ver diferentes marcas de tipo de escáner, diferentes marcas de escáner intraoral, donde realizaron una comparación, un estudio comparativo en lo que se refiere al grado de resolución, de rapidez, si es portátil, si tiene un software libre, un software cerrado, si tiene que ser pago o no, con anuidad, sin anuidad, si tiene un software a más como bonus. Entonces, ha sido un estudio comparativo y dentro de ellos, pues ven ahí el escáner de Merit i500, donde a nosotros nos parece que es un escáner lindo, bonito y barato. Compensa nuestras expectativas. Sin embargo, esto está totalmente relacionado a la curva de aprendizaje del operador. El operador debe estar totalmente capacitado y familiarizado con el software y también con la manipulación del escáner intraoral. Otra forma de poder realizar una obtención de modelos digitales es el escáner de mesa. ¿Cómo es que funciona un escáner de mesa? Realizamos la impresión convencional con alginato con silicona, se realiza el vaciado y obtenemos el modelo. Este modelo es introducido dentro del escáner de mesa para que realice un escaneado del modelo y poder generar el archivo STL. Ahora muchos tienen una duda. ¿Cuál es el ideal? ¿El escáner intraoral o el escáner de mesa? ¿Cuál es la diferencia? Hoy en día se ha podido observar diferentes estudios comparativos en relación a la resolución de imágenes o en la resolución de archivos de STL adquiridos por estos dos tipos de escáner, donde el escáner intraoral es mucho más preciso. ¿Por qué? Porque tenemos un escaneamiento directo hacia los elementos dentarios del paciente. Sin embargo, en un escáner de mesa, ahí tenemos un grado de error donde interviene la mano humana en el proceso de realización de la impresión, tanto como del vaciado del modelo. Otro posible error es este. Tenemos deficiencias o agujeros dentro de la malla del archivo en STL, que generalmente pasa cuando nosotros no realizamos un correcto escaneado. En este caso, esta generación de archivo STL, ustedes podrán observar que en el margen gingival posee varias sobresaliencias, ¿no? Este es un archivo digital a partir de un escáner de mesa. Entonces, definitivamente el escáner intraoral es mucho más preciso y mucho más ideal para la generación de guías quirúrgicas. Y evidentemente podemos tener otro tipo de error en el manejo de software.
Existen diferentes cantidades de software dentro del mercado. Software para la reconstrucción de archivos DICOM, que son también software libre, software pagado, como el OSIRIX, es libre, tiene una versión pagada también. El On Demand 3D, que tiene una versión libre y paga también. Tenemos el Inversalius y tenemos el software de Medit propio, que está relacionado con el tratamiento de la malla post escaneamiento intraoral. Tenemos los softwares de planificación tridimensional como el Autodesk, Mixmisher, que es libre, tanto como el Exocad también tiene una versión libre y una pagada, y el nuestro que es un Nemo Studio que es definitivamente paga. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Todos llegan al mismo fin, con diferentes caminos. Unos tendrán más pasos a realizar, otros menos pasos a realizar. En relación a los costos es relativo porque el software, por ejemplo, de Blue Sky, si bien es libre, cuando uno ya realiza la planificación de la guía y necesita exportarle en un archivo STL, ya el software SkyBlue realiza un cobro de dinero, ¿no? Dependiendo del tipo de guía que se vaya a exportar. Y también podemos tener errores durante la impresión de la guía, que esto está totalmente relacionado a los diferentes tipos de impresoras que existen en el mercado, tanto en formato como en marca, que también va a estar relacionado prácticamente al material que se vaya a utilizar, las marcas inmensas que existen en relación a resinas. También podemos tener problemas en el momento de la impresión de la guía, donde estos pilares que me están sujetando el modelo, en el momento de la impresión pueden sufrir una ruptura. Entonces son ciertos aspectos que uno debe de considerar y debe de eliminar este grado de error para obtener una guía perfecta. Como decía el doctor Mena, una guía 5 estrellas. Tenemos el caso número 3, que ya estamos realizando la planificación de una guía quirúrgica prácticamente con resina biocompatible. Vemos el caso. Estos son los cortes axiales que se ha realizado de la paciente. La indicación es para realización de implantes en la región anterior. Durante la evaluación de las imágenes o de los cortes axiales se pudo determinar la presencia de canales sinoso bilateral que están demarcados con los puntos rojos, que no es nada más la presencia de un paquete vasculonervioso, ¿ya? Que tiende a tener su trayectoria en sentido anteroposterior y tiene una desembocadura en la región anterior del maxilar. La literatura menciona que la presencia de estos canales sinosos puede traer complicaciones durante el acto quirúrgico y postquirúrgico también. Durante el acto quirúrgico puede ser la presencia de hemorragias que son un poco preocupantes en algún momento. Eso estará determinado a partir del calibre que vaya a tener el canal sinoso. Puede también en la literatura, yo he podido verificar que existen casos o relatos de casos que mencionan que el paciente tiene cierto grado de parestesia en la región y el profesional no sabe a qué se debe, pues es porque está el implante en íntima relación con el canal sinoso, ¿no? Eso es lo que menciona la literatura. Entonces, vemos que la planificación para este paciente es realizar implantes dentarios en región anterior. Sin embargo, podemos ver aquí en los cortes parasagitales, el elemento dentario 22 también presenta una fractura, ¿no? Una fractura en sentido vestíbulo-palatina, lingual oblicua, donde también podemos observar que existe una solución de continuidad en la cortical vestibular y tenemos una reabsorción también de las corticales. Presencia de lesiones periapicales. Entonces tenemos un caso bastante interesante donde realmente era necesario realizar una guía quirúrgica para no tener problemas con las corticales, ya que el espacio o la espesura de las corticales del reborde alveolar eran totalmente, podríamos decir, al límite, ¿no? Tenemos acá a la paciente, esa es la fotografía de sonrisa, la paciente inicial. Tenemos la adquisición de imagen o la reconstrucción volumétrica de la tomografía y tenemos el escaneado intraoral y el archivo NSTL. Entonces, basado en estos 3 archivos, mediante el uso del software, se ha realizado una exodoncia virtual del 22, ya que habíamos determinado que presenta una fractura, ¿no? Y que iba a realizarse una colocación de implantes.
que no estaba prevista, pero que ya se la iba a realizar. Entonces, lo que me proporciona este software es poder realizar diferentes planificaciones. Acá podemos simular la extracción virtual del elemento dentario. Así yo tengo un alveolo remanente donde me puedo guiar para colocar el implante dentario en su debida posición. Tenemos aquí el encerado digital, que este ha sido realizado a partir de NemoSmile 3D, que prácticamente nos sirve solo para hacer el diseño de sonrisa tridimensional, basado en fotografías, modelos. Y a partir de este encerado digital podremos realizar la colocación o planificación de los implantes dentarios. Entonces vean ustedes la espesura que tiene en este corte parasagital el tejido óseo, donde prácticamente el implante está copando la mayor parte del remanente. Entonces, eso es lo que nos proporciona una planificación virtual. Exactitud. Tenemos la generación de la guía y la impresión de la guía. También hemos podido realizar la impresión del encerado digital para que el profesional pueda realizar un mock-up y pueda realizar las coronas provisionales. Este es el caso del momento del acto quirúrgico. Vean ustedes los remanentes que realmente no están muy aptos. Se realizó la exodoncia del 22 de manera muy cuidadosa para evitar la ruptura de las corticales. La colocación de la guía y acá. Esto es lo que me proporciona una planificación virtual. Previsibilidad. Tenemos acá la colocación de la guía. Estamos utilizando los anillos reductores, en este caso estamos hasta el 3.5, para poder realizar la colocación de implante. Entonces ustedes pueden ver que en ningún momento se ha retirado la guía quirúrgica y que a partir de la colocación del implante ya nosotros podemos tener un posicionamiento adecuado del implante dentario. Y pasamos a otro casito, este es el caso 4, que tenemos el mismo caso, la misma situación, generación de implantes dentarios en región anterior, elementos dentarios 11 y 21, perdón. Pero en este caso, ¿cuál era la indicación? Realizando la evaluación de la tomografía, pudimos determinar que la desembocadura del conducto nasopalatino era considerable, es decir, que tenía un mediano calibre y la espesura que nos quedaba en relación al conducto nasopalatino era justa para la colocación del implante. Entonces se ha realizado evidentemente el encerado digital porque esta es una cirugía protésicamente guiada, ¿no? Es una de las ventajas que nosotros tenemos dentro de la planificación virtual. Podemos realizar los diferentes tipos de encerados digitales, verificamos la oclusión con el antagonista para ver si podemos tener algún tipo de problema, puntos de contacto prematuros y demás. Acá tenemos la visualización dentro de la planificación de los implantes. Tenemos el corte axial, corte parasagital y corte coronal. Vean ustedes el implante número 11 en el corte coronal, qué tan preciso está en relación a continuidad con la porción radicular del elemento dentario 12 y en relación a la trayectoria del conducto nasopalatino. O sea, el grado de exactitud es impresionante. Vemos acá los cortes también axial, coronal y parasagital en relación al implante dentario 21. Podemos observar que está al límite en relación a la cortical vestibular y en relación al conducto nasopalatino. Vemos el posicionamiento vertical. Acá tenemos los cortes parasagitales. Entonces, esta imagen de los cortes parasagitales junto con la presencia del encerado digital y los ejes que determinan la dirección de los implantes dentarios nos ayuda bastante a poder planificar. Tenemos la generación de la guía. Esta es una guía dento-mucosoportada. Hemos extendido la guía hasta la región de caninos para que tenga mayor estabilidad y no tenga un balanceo que nos pueda dificultar en el fresado. La impresión de las guías, la impresión del modelo para verificar la adaptabilidad de la guía. Y tenemos el momento del acto quirúrgico. Colocación de la guía para realizar el punch del tejido
Vemos acá, tenemos los colgajos. Generalmente este tejido debería ser retirado. Sin embargo, el profesional ha realizado un colgajo en rolón para poder aprovechar este tejido superficial y poder colocar a nivel vestibular y generar una mejor estabilidad del tejido periodontal. Tenemos acá la guía con los reductores, con una anilla de estándar, de tamaño estándar, la azul, y que los reductores estamos ahorita para una fresa de 2.0. Posteriormente seguimos la secuencia con una fresa 3.5. Los implantes planificados eran de la marca Helix Aqua, del tipo Helix Aqua Neodent, con una dimensión de 3.5 por 13 milímetros. Y vean ustedes que podemos colocar el implante sin retirar la guía y realizamos hasta el tope. Tenemos aquí la característica del implante dentario Aqua. Vemos cómo prácticamente fluye la parte del implante en contacto con el tejido, cómo se ve la sangre que va circulando a nivel de las crestas del implante. La adaptación del implante dentario, la realización del torque adecuado para verificar posicionamientos y los cicatrizadores. Tenemos acá la fotografía final. Entonces prácticamente esta ha sido una cirugía que ha demorado 20 minutos para la instalación de 2 implantes dentarios. Bueno, tenemos acá una frase muy bonita que dice: los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros lo suficiente para renunciar al yo por el nosotros.